ciudadanía. Con eso iniciamos con esa reflexión. Les saludamos Manuel Escobar y Jaime Rosero. Roger, qué gusto, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar acá en Ecos de Rumiñahui. Pues para empezar, la pregunta tiene una respuesta bastante clara, y es que en general la política no está conectada con la necesidad ciudadana. No solo es la legislatura, se observa que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo no está llegando a sectores en donde debería llegar, la legislatura lo propio, tal vez las leyes que está aprobando no están teniendo un efecto positivo en la ciudadanía. La función de transparencia y control social, lo hemos visto en los últimos días, ha generado críticas desde la ciudadanía por su forma de actuar, entiéndase en la designación del presidente de la Judicatura. Entonces, son muestras bastante claras de que la política en general no está conectando con la ciudadanía. De ahí, por supuesto, podemos hacer un análisis pormenorizado sobre lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Por supuesto, podemos centrarnos de pronto en las leyes aprobadas, que entiendo que son más de 20 leyes, pero no sé si tengan algún propósito, porque al momento están concentrados en el tema de las elecciones del 2025, es decir, hay otros temas prioritarios para ellos que no son prioritarios para nosotros. Sí, y esa es una de las razones por las cuales se pone en evidencia esta posible desconexión que hay desde la política con la ciudadanía. Estamos en un proceso preelectoral claramente marcado, y eso da la pauta de que quizá la agenda, incluso de la legislatura, no está orientada hacia los problemas estructurales del país. Y ahí usted mencionaba que se han aprobado leyes, eso es así, en más de 25, de hecho es un número bastante cercano al promedio anual de lo que puede aprobar una legislatura, de hecho creo que es un poco más, pero la gran pregunta de fondo, y creo que es lo que le interesa a la ciudadanía, es si estas leyes tienen un resultado o tendrán de inmediato o en mediano plazo un resultado positivo para mejorar las condiciones del país. En ese sentido, son más de 25 leyes aprobadas en materia de salud mental, de gestión de riesgos, una normativa en contra de la violencia, una normativa de educación, con la creación de una universidad, la normativa de los GATS, que buscaban de alguna manera garantizar que los recursos públicos estén de forma oportuna para la ejecución presupuestaria de los GATS. Pero ahí el presidente Noboa pues vetó totalmente esta normativa. Normativas urgentes que envió el presidente Noboa en su momento, cuando había una buena relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y fueron aprobadas también. En materia de turismo, la consulta popular, la normativa que operativiza la consulta popular, la normativa de lavado de activos. Podríamos comenzar a evaluar cada una de las leyes, pero yo le digo algo a la ciudadanía. ¿Qué pasa si es que estas leyes no se implementan? ¿Qué pasa si no se le asigna un presupuesto específico a esta normativa? Si es que la Asamblea Nacional no fiscaliza la implementación efectiva de esta normativa, pues simplemente van a quedar en letra muerta, como suele suceder en la mayor parte de las leyes que aprueba este país. Entonces, el ejercicio responsable que debe hacer la legislatura es fiscalizar si es que las leyes se están implementando. Y en ese sentido, pues difícilmente creo que esa es la agenda. Y lo vimos en los últimos días con los juicios políticos, que es otra de las facultades de la Asamblea Nacional, en donde de una forma bastante curiosa se adelantó el proceso de juicio político en contra de la canciller de la República y se dejó de lado otros juicios políticos. En general, el juicio político debe gozar del principio de oportunidad, es decir, que debe ser oportuno, pero no estamos viendo, por ejemplo, que se enjuicien de manera oportuna autoridades de sectores que están teniendo problemas. Por ejemplo, el problema energético, el problema de empleo, por ejemplo, el problema de la seguridad, el problema de la salud. Eso no estamos viendo. Estamos viendo juicios políticos que son más políticos que de política pública, que es distinto.
En efecto, los juicios políticos que hemos visto y hemos presenciado han sido de acuerdo a los intereses políticos, y si bien es cierto, al inicio del trabajo de la Asamblea había una especie de convenios, acuerdos con el Ejecutivo para que pueda fluir estos proyectos que necesitaba el Ejecutivo, pero al parecer ahora hay un rompimiento de relaciones, por lo tanto se habla ya de pugna de poderes, Roger. Sí, efectivamente, la ciudadanía conoce bastante bien que en un inicio parecía que tenía sentido el eslogan que utilizó el gobierno nacional y también la Asamblea Nacional. Decía desde el gobierno nacional la nueva política, atrás quedará el viejo Ecuador. De parte de la Asamblea decían la nueva Asamblea. Y desafortunadamente vemos que ha existido un desgaste en los últimos meses en donde se ha retornado a las mismas prácticas, o al menos similares, en donde se utiliza la norma, se la estira para determinados intereses políticos. Evidentemente, y eso es algo que debemos trabajar en cultura política en el Ecuador, el interés político es legítimo, es legal. Eso es política. La Asamblea Nacional es un ente eminentemente político y en ese sentido funciona. Lo que no está bien, lo que no es correcto, es que esos intereses no sean transparentes, que los acuerdos se hagan por debajo de la mesa y que sean opacos. Actualmente no sabemos cuál es el acuerdo político partidista que podría tener al interno de la Asamblea Nacional para que exista determinada mayoría. Ayer veíamos que, por ejemplo, no se censuró a Wilman Terán y operó determinada mayoría. Mañana veremos posiblemente que se trate otro tema como el juicio político en contra de la canciller y que opere otra mayoría. Entonces, si nosotros pensamos hacia dónde va la Asamblea Nacional, hacia dónde va el país, hacia dónde va la política, no sabemos. Porque desafortunadamente esto no es transparente, es opaco, no se han transparentado los acuerdos políticos en el Ecuador y esto genera desconfianza por parte de la ciudadanía sobre la aprobación de normativas, sobre la aprobación de política pública, sobre los planes que ejecuta el Ejecutivo, entre otros. Entonces, en definitiva, en conclusión, podemos decir que las prácticas desafortunadamente políticas no han cambiado en mayor medida y no se están resolviendo los problemas estructurales del país porque hay una agenda más electoral que una agenda de política pública. Un gusto saludarle nuevamente, Roger. Sinceramente, lo que usted nos acaba de dar, una orientación, una graficación, tiene mucho de verdad. Le cuento que a veces uno se queda en incertidumbre. Ayer no funciona una mayoría que buscaba censurar a Wilman Terán, se abstienen los correístas. Los socialcristianos abandonan la sala de sesiones cuando se posesionaba al flamante presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Ahora se acusa a que hubo un pacto entre el gobierno y Correa para nombrar a Godoy. Es decir, que hay una confusión impresionante. Como usted dice, no sabemos cuál es la mayoría que funciona. O a veces funciona una y a veces funciona otra. O sea, una incertidumbre total, Roger. Sí, desafortunadamente no existe claridad y eso es un síntoma de que la democracia no está bien. En dos sentidos, yo diría que en primer lugar las organizaciones políticas carecen de ideología, por eso les permite articularse a determinada mayoría móvil. Y en segundo lugar, el sistema de partidos políticos no da para que haya mayor formación ideológica en la Asamblea Nacional. Desafortunadamente, cuando las organizaciones políticas arman sus listas, en gran medida muchos de sus candidatos no son militantes y no han sido afines a la organización política durante 2, 3, 5 años, sino son personas que por su perfil social, porque pueden ser conocidos, porque la gente votaría por ellos por sus otras actividades por fuera de la política y llegan a ser candidatos. Adicionalmente, cuando estas personas llegan a la legislatura, se cambian de camiseta. Actualmente hemos visto en el Pleno de la Asamblea Nacional más de 20 casos de transfugismo político, que es conocido como camisetazo. Y eso se da en gran medida por, insisto, el sistema de partidos políticos, por la ausencia de regulaciones en materia de transfugismo político
Aquí en el país no se está prohibiendo la doble militancia como ocurre en Colombia, que significa en breves rasgos que el legislador que se quiere cambiar de camiseta para una próxima elección debe renunciar a su curul unos años antes. Eso no está ocurriendo aquí. Yo decía ayer igual en un foro, el país desafortunadamente no ha logrado controlar a la política. Para que la política sea efectiva, sea eficiente, debe tener pesos y contrapesos, debe tener controles. No solo controles desde el Estado, sino controles sociales desde la ciudadanía. Este país no tiene controles en la política. Por eso tenemos una política que se desvía, una política que rompe la ley, que utiliza la ley y que desafortunadamente no logra generar mejores condiciones hacia la ciudadanía. Y ahí pues la ciudadanía finalmente tiene el rol muy claro de sancionar en las urnas. Pero desafortunadamente ahí tenemos otro problema. No tenemos buenos candidatos que nos representen. Y en ese sentido la ciudadanía está en contra de la espada y la pared porque finalmente debe elegir a alguien. Y ese alguien pues no siempre es el mejor para el desarrollo del país. Roger, estamos hablando, Jaime, mi compañero le decía, de esta pugna de poderes que fue elocuente, ¿no? Los ataques, el uno le calificó de encubridor de Correa, Noboa, mientras que Kronfler le decía que es un vil mentiroso. Estas expresiones que dieron y sigue la pugna porque ahora está la plataforma TikTok a la orden de Kronfler, quien aparece y dice los proyectos que veta es porque Noboa está en contra del pueblo ecuatoriano. Es decir, sigue la pugna, Roger. Sí, y yo me atrevo a decir, es un criterio muy personal, que el desgaste que se da entre la relación del Ejecutivo y el Legislativo se da justamente por el tema electoral. Las organizaciones políticas, como ustedes saben, necesitan colocar candidatos para poder seguir ejercitando este músculo electoral. En este caso, en primera instancia, se había dicho que el presidente Kronfler iba a terciar por la candidatura a la presidencia de la República. Ahora ya no hay mayor claridad al respecto de esa posible candidatura. Se sabe que el presidente Noboa lo va a hacer, se sabe que la Revolución Ciudadana va a tener un candidato, y eso pues nos dice que la agenda que se va a tener en estos últimos meses es eminentemente política electoral. Y es al menos curioso que funcionarios, entiéndase de la Asamblea Nacional y ahora del Ejecutivo, antes fueron compañeros, coidearios del partido político, por ejemplo el Partido Social Cristiano, y ahora pues se han peleado, se han disgustado en la línea política y están generando opinión pública en contra del otro político en este caso. Es curioso porque desafortunadamente las organizaciones políticas parece que ya en el ejercicio del poder se rompen los principios y ya no hay una articulación como solía hacer pues en el Partido Social Cristiano en su momento, cuando esos personajes parecía que estaban bien unidos. En todo caso, creo que son síntomas de que la política, la institución y la propia democracia tienen problemas que aún no son resueltos, porque se rompió en estos 3 meses esa posibilidad y ese eslogan de el nuevo Ecuador, de la nueva política, de la nueva asamblea. Creo que eso ya no está siendo tan así y la gente se está dando cuenta de esa situación. Cuando se da la responsabilidad a la ciudadanía por el hecho de votar por de pronto por el mal menor, se habla también de que el debate sobre la reforma de los partidos políticos le corresponde a la ciudadanía, a la sociedad como tal. Pero, ¿quiénes conforman el tema de la ciudadanía? Es decir, para debatir el sistema de los partidos políticos, para debatir sobre las capacidades de control del Estado a la política, ¿quiénes son los actores? Porque al final del día son los mismos políticos y nosotros no hacemos absolutamente nada, Roger. Yo ahí veo muchos más actores para el control y los pesos y contrapesos de la política, para ponerle un freno a la política. Hay 2 sectores, los controles estatales y los controles no estatales, lo que se suele llamar el control compacto y el control extendido en términos de ciencia política. Pero para aterrizar un poco, en la administración pública, la Asamblea debe controlar al Ejecutivo, debe fiscalizar. ¿Quién fiscaliza la Asamblea? Por ejemplo, la Contraloría General del Estado.
por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, sin que esto signifique interferencia de funciones. Hay otras instancias, como por ejemplo los jueces, que no pueden ser controlados por la Asamblea Nacional, por principio constitucional, pero sí pueden ser controlados por el Consejo de la Judicatura, el órgano disciplinario de la Judicatura. Pero, por ejemplo, ahí ya tenemos el primer problema institucional en materia de control, pesos y contrapesos. El Consejo de Participación Ciudadana está funcionando para el control efectivo a la hora de evaluar autoridades que van a controlar, es decir, contralor, fiscal, presidente del Consejo de la Judicatura. No está funcionando y lo hemos visto. No está funcionando este control estatal, no se está cambiando al menos las competencias, o al menos se ha hablado de la eliminación real del Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social. No. Entonces, si ese círculo no funciona, que está dentro de la administración pública, le corresponde a la ciudadanía, a través de varios mecanismos que afortunadamente tiene la Ley de Participación Ciudadana y la Constitución. Observatorios ciudadanos que identifiquen de manera responsable qué es lo que está sucediendo en la política pública. Vedurías. El tema de hacer análisis al respecto de lo que está sucediendo. Al menos esos son 2 o 3 mecanismos que pueden servir para ir de alguna manera aportando, controlando, verificando. Y eso no es solo un rol de la ciudadanía de a pie, también de la academia. La academia, desde mi punto de vista, se ha desconectado de esta realidad social que vivimos, en donde la administración pública no funciona. Es hora que la ciudadanía junto con la academia, logren de alguna manera ejercitar mecanismos de control social responsables, objetivos, independientes y eficientes, que evidencien en primer lugar qué es lo que está pasando en la administración pública, y en segundo lugar que se proponga algo para hacer cambios. Entonces, en conclusión, como ustedes pueden notar, hay mecanismos de control en la administración pública que desafortunadamente no funcionan desde mi punto de vista por el mecanismo de designación de autoridades, y en segundo lugar es necesario que la ciudadanía y la academia comiencen a trabajar de manera articulada para aportar y para también vigilar la administración pública. Y el Observatorio Legislativo hace la respectiva radiografía de cuál es la situación del trabajo que realiza la Asamblea, es decir, sobre los proyectos que definitivamente son aprobados pero no tienen ningún objetivo final, sobre quién interviene menos, sobre quién falta más, pero al final del día como que no les llega, como que no hay una especie de remesón, Roger. Creo que es un ejercicio de largo aliento. Nosotros trabajamos ya 10 años de este tema y hemos visto cambios en el interior de la Asamblea Nacional en varias materias, pero desafortunadamente en las materias sensibles, como la regulación del financiamiento de la política, como la regulación de los partidos políticos, del lobby, del cabildeo, de los conflictos de interés, al ser estos temas que deben ser aprobados necesariamente por políticos y que van a regular a la política, esto no se va a regular porque no existe una voluntad. Entonces ahí es donde es importante que la academia, la sociedad civil, comience a trabajar con las organizaciones políticas para formar a políticos más conscientes de la realidad país, que logren priorizar el interés público sobre el interés político personal. Insisto, es un ejercicio bastante arduo, pero eso es hacer ciudadanía. Hacer ciudadanía no es solo ir a votar y luego ya un poco desconectarse de lo que está pasando en el país, sino ciudadanía es comenzar a buscar las formas de llegar a incidir, de llegar a transformar de manera positiva el ejercicio político y de la administración pública. Y ahí yo veo un rol también importante, y que lo están haciendo los medios de comunicación a la hora de hablar de política, de sensibilizar a la ciudadanía, de informar, de tratar de evidenciar lo que está pasando en la política. Porque finalmente la ciudadanía, siendo tan inteligente, va a votar de manera más consciente y responsable. Estamos a puertas de un proceso electoral y yo estoy seguro que la ciudadanía sabrá discernir de manera adecuada lo que nos ha pasado en los últimos años como país. Roger, la última inquietud, justamente que es de coyuntura, usted que está muy marcado en este tema de la legislatura, ¿qué opina usted de la actitud de ayer de la Revolución Ciudadana? Salvar a Wilmar Terán con 47 abstenciones. ¿Esto le hace mal al correísmo o a toda la Asamblea? Perdón, no le escuché la última parte. ¿Le hace daño la actitud de un partido al partido y a toda la Asamblea? A ver, yo creo que en este tema tan sensible sí debemos apegarnos a la norma, al objetivo. Y la lectura política ustedes ya la conocen, se entiende cuál es la intención.
detrás de la lectura política podría haber, y la frase más importante creo yo que dijo Wilman Terán fue que para sentenciar al expresidente Rafael Correa él tuvo presión, es decir, hubo vicios en el proceso, y ustedes saben que eso podría conducir a un recurso de revisión. Hasta ahí la lectura política. La lectura más objetiva. Una de las causales por las cuales se enjuicia políticamente a Wilman Terán es el uso del Código Orgánico de la Función Judicial de manera inadecuada, en donde se establece en uno de sus artículos que se necesita la mayoría de sus miembros para dar paso a procesos sancionatorios a jueces, que fue el caso del juez Macías, en donde con 2 votos se dio paso a esto. El artículo es muy claro y dice que se necesita la mayoría de sus miembros, que es mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1. Pero hay otro artículo que habla que todas las decisiones del Pleno del Consejo se hacen con mayoría simple. Ahí, por ejemplo, hay un problema en la norma del Código Orgánico de la Función Judicial. Y de eso se toma la Revolución Ciudadana para rechazar una de las causales. Ahora, desde mi punto de vista, pienso yo que se ha censurado y destituido autoridades que incluso no han estado procesadas en el sistema de justicia penal en casos anteriores, por simplemente presunciones o por indicios de incumplimiento de funciones. Y la Revolución Ciudadana ha sido parte de estas censuras y destituciones con sus votos. Y ahora a una persona que está siendo cuestionada en la justicia y procesada por la justicia no se le da esa sanción. A mí me parece que dentro del principio de administración pública, que debe, según la Constitución, gozar de confianza, transparencia, eficacia y efectividad, que es lo que no ha ocurrido en la administración de Wilman Terán, sí ha meritado una destitución más allá de las causales que se establecieron. Por confianza en la política, por confianza en la administración pública. Entonces, creo que este mensaje a la ciudadanía pues es bastante importante, en donde posiblemente la ciudadanía evalúe que hay una suerte de impunidad a la hora de administrar política, a la hora de administrar justicia. Y ese es el mensaje que se le da a la ciudadanía. Desafortunadamente, creo que en el Pleno de la Asamblea Nacional de ayer se puso por delante la política y no el país. Y en ese sentido, pues, es algo que debe llamarnos la atención. Listo, con eso nos quedamos. Gracias, Roger. Muy gentil. Hasta luego, les agradezco a ustedes y que tengan un gran día. Un gusto, muchas gracias. Gracias al doctor Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo